La entrevista del mundo del entretenimiento con Juan Manuel Jiménez. Con ustedes, Juan Manuel Jiménez. La vez pasada se acordarán que nos platicaste un poco de los vinos, nos informaste todo acerca de los vinos tintos, de los vinos blancos, cómo tomar un buen vino, pero en esta ocasión pues vamos a hablar del tequila, de las bebidas más populares de nuestro país. Yo creo que la primera pregunta, bastante obligada, a ver si nos das un poquito de historia pues del tequila. Claro que sí. Pues yo creo que el tequila, como acabas de decir, es una bebida que, aunque no la beban todos, la debemos de conocer todos, Claro. porque es la bebida más emblemática de nuestro país. También es una de las bebidas más antiguas que se conocen, no nada más en México, sino uno de los destilados también más antiguos. Tiene una historia muy bonita, hay una historia mítica, donde todo parte de una diosa que se llama la diosa Mayagüel, que tiene una pareja con la cual fecundan muchos hijos, y de estos hijos nacen estos agaves de donde surge el tequila, ¿no? Okay. Esta es una de las partes míticas y poéticas de la historia. Otra es, y sin duda fuente de inspiración y fuente de temas artesanales muy importantes. Y bueno, otra de las historias es que ya se producía una bebida derivada del jugo de agave en México antes de la llegada de los españoles. Okay. Con la llegada de los españoles se perfecciona la técnica y se perfecciona la destilación, porque las técnicas de destilación sí venían de Europa. Entonces lo que hacen es propiciar que ese iniciado jugo de agave fermentado se convierta en un destilado para convertirse en tequila. Entonces la base es un jugo de agave que se extrae de un agave muy especial. Para hacer tequila tiene que ser agave azul Weber tequilana. Ok, y cualquier otra cosa no es tequila 100%. Si no viene de ese agave y lleva el proceso de destilación, puede ser un mezcal, que ya podríamos hablar de eso también. Okay. El mezcal, a diferencia del tequila, entre otras cosas, puede venir de muchos diferentes tipos de agave. Okay. El tequila solamente puede provenir de una sola especie y se llama agave azul Weber tequilana. Ok, eso es cuando lo ponen en la etiqueta 100% agave, es ese. Bueno, aquí hay un tema importantísimo, lo que tú estás notando. Hay dos maneras de etiquetar un tequila. Ok. Lo que diga 100% agave, 100% tequila, es que toda la materia prima proviene de ese agave azul Weber tequilana. Ok. Y es sin duda el tequila de mejor calidad. Sin embargo, hay otro tipo de tequila en la etiqueta que no dice 100% tequila o no dice 100% agave azul Weber tequilana. Ahí se permite el uso de otro tipo de azúcares que no sean de agave. Ok, ¿cómo qué? Es decir, azúcar de remolacha, por ejemplo, ok. azúcar de betabel, en algunos casos puede ser azúcar de caña. Sin duda, lo importante aclarar es que aunque no diga 100% tequila, es tequila, y sí el único agave que hay en esa botella es agave azul Weber tequilana. Es decir, el resto de los azúcares no pueden venir de ningún otro agave, pueden venir de cualquier otra cosa, menos de otro agave. Oye, qué bueno saberlo, porque nos vamos con la idea de que vamos todo con la es del idea. agave, ¿no? El tequila de mayor calidad, el más fino, es el 100% tequila, 100% agave azul Weber tequilana. ¿Qué tipos de tequila hay? Ah, muy bien, muy buena pregunta. Los tipos de tequila se clasifican comercialmente como los conocemos en base al tiempo de añejamiento que pudieron haber tenido. Por ejemplo, el tequila joven, que así se conoce, tequila joven, y en la etiqueta es muy clara la nomenclatura. El tequila joven es un tequila que no tuvo prácticamente ningún tipo de añejamiento, es decir, termina el proceso de destilación, Y sale. se hace una estabilización y se hace un proceso y sale al mercado a venderse. De acuerdo. Luego tienes, ese sería el tequila joven, luego tienes el tequila reposado, luego tienes el tequila añejo, luego tienes el tequila extra añejo. ¿De Ok. acuerdo? Y luego tienes el tequila, ahorita te digo otros tantos. Entonces, el primer tequila que te comento, que es tequila, discúlpame, es tequila blanco. Blanco. El tequila blanco no tiene añejamiento. Ok. El tequila joven es cualquiera de los tres tequilas, blanco, reposado o añejo, que tenga un poquito de extra añejo. Ok. Esa categoría se llama tequila joven. ¿Ese también es tequila oro? El tequila oro ¿O ese es otro? es un gran tema. Fíjate que el tequila oro o el gold tequila, como se hizo mucho más famoso en Estados Unidos que en México, Así es. el tequila oro no es un 100% tequila. Ah, ok.
El Sí, porque tequila yo veía- oro Ujú. no es muy popular. Ah, ok. Es Sí. muy popular y es el tequila más coctelero que hay. Ok. Sí, porque de repente yo veía tequila joven oro. Entonces no sabía si era lo mismo, por eso te hice la pregunta. El tequila oro generalmente se refiere a un tequila que no es 100% agave azul Weber tequilana y es un tequila que se usa mucho para coctelería. Ujú. Se hizo muy famoso en Estados Unidos y se cree que es una categoría. Sin embargo, es una manera de explicarle a un mercado sin decir que no es 100% tequila, Ok. que es tequila. Es una bebida que viene de una destilación de jugo de agave, pero no en un 100%. Ah, de acuerdo. ¿Y el reposado entonces Es cómo muy importante lo que comentaste. El tequila reposado es un tequila que tiene que haber tenido por lo menos un año de añejamiento en barricas. Ok. Por lo menos un año. Ujú. ¿De acuerdo? Ese es importante anotar porque esa es la parte de las grandes diferencias de clasificación. Luego tienes el tequila añejo. El tequila añejo es un tequila que va desde un año hasta 3 años. Ok. Y después el extrañejo. El extrañejo tiene que cumplir por lo menos 3 años de añejamiento. Muy bien. Esas son las categorías principales. Entonces no olvidemos que son blanco, reposado, añejo, extrañejo y el que se cuela por ahí es el joven. De acuerdo. Muy bien. ¿Y cuál es el mejor? El mejorcito para cualquier tipo de paladar. Mira, es bien difícil contestarte una pregunta porque el verdadero bebedor de tequila va a beber tequila blanco, Ok. que es el que tienes mucho más el sabor auténtico de la materia prima, tienes estas notas muy herbáceas y vegetales y muy características como de piloncillo, del jugo de agave. Sin embargo, quien no esté muy acostumbrado a beber tequila, yo le recomiendo el reposado o el añejo. Ok. Es más suavecito. Es un poco más suave. Ujú. En algunos casos puede haber una añadición de algún elemento que lo suaviza y lo hace un poquito dulzón. Ok. El tiempo en añejamiento le ayuda a tener otro tipo de sabores especiados como vainilla, como caramelo, a veces como notas a café tostado. Y entonces esos aromas son a veces más agradables para mucha gente que no está acostumbrada al tequila. Entonces yo te diría, si vas a tomar un tequila, lo más fácil sería un tequila reposado. Si eres buen bebedor de tequila, te vas a ir cada vez más al tequila blanco. Oye, y en cuanto a precios, ¿qué tequila le recomendarías a la audiencia? Pues hay de todo, de precios hay de todo. En realidad, hay tequilas muy premium, hay tequilas... Mira, yo te diría que un buen tequila de precio promedio, de extraordinaria calidad, muy bien hecho, con una muy buena destilación, buscaras productos posiblemente no menos de los 280 a 300 pesos la botella. Eso sería un gran tequila, 100% agave, de una gran destilación, de una muy buena casa. Oye, Sandra, tú que estás en este mundo del tequila y eres una gran sommelier, a nivel internacional, ¿qué tequila es el que le gusta a la gente comprar? ¿El blanco, el añejo, el extrañejo, el reposado? Blanco el y joven? reposado. Sí, definitivamente. Blanco y reposado. Y hay marcas que son increíblemente más predominantes en el mercado de exportación internacional que en México. Ah, ok. Tú puedes caminar en duty free, en tiendas de aeropuertos en Dubái, Ajá. en Hong Kong, y no puedes creer los displays que hay de una marca muy particular de tequila vendiéndose en Asia por toneladas. Wow. Una marca que tal vez en México no sería la más famosa o no sería la más vendida. Ujú. Entonces, es curioso, pero el inicio del tequila en Estados Unidos, sobre todo, no era un tequila de muy alta calidad, y era un tequila que tú recordarás con una etiqueta verde. Sí, claro. Ese era el tequila más popular, eran los shots, eran las margaritas. Ujú. Entonces, también hemos ido refinando el paladar Claro, por supuesto. de la gente en cuanto a aprender a beber tequila 100%, también es más caro. Un tequila 100% agave es más caro que uno que diga nada más tequila. Por eso que a veces para la fiesta masiva, para chavos muy jóvenes que no tienen mucho presupuesto, Ujú. lo mejor es irse por un tequila, no un 100%, pero tendrá una mezcla de otros azúcares, eso simplemente tu cuerpo lo metaboliza diferente. Claro, por supuesto. Amigos, estamos en Preguntas Más, Preguntas Menos, platicando con la sommelier Sandra Fernández. Oye, Sandra, pues ya lo tocabas un poquito al principio, hay que hablar del mezcal. Hay que hablar del mezcal. Porque hay muchas diferencias entre el mezcal y el tequila y luego la gente como que se equivoca porque sienten que es relativamente similar el producto, ¿no? Así es. Entonces, pues la primera pregunta sí sería, pues, ¿cuál es la diferencia entre el mezcal y el tequila? Claro. Mira, te voy a dar una frase que puede aclarar o puede confundir. A ver. Todo tequila es mezcal, pero no todo mezcal es tequila. Es decir, primero nace Ok. el mezcal
y luego nace el tequila. ¿Por qué? ¿Por qué todo tequila es mezcal? Porque un mezcal puede hacerse también de agave azul Weber tequilana. Ok. Y de muchos otros agaves. El tequila solamente se debe hacer con un solo tipo de agave. Por eso es que se dice que todo tequila es mezcal. Lo primero que surge en la historia es el mezcal. Okay. Y de hecho se le llamó por mucho tiempo vino mezcal. ¿Por qué es confuso? Porque hoy se conoce la palabra vino solamente aquel producto fermentado de jugo de uva. Correcto. Y el tequila y el mezcal no es un fermentado de jugo de uva. Entonces es una gran confusión porque muchas veces la gente que no tiene mucho conocimiento de vino destilado, a todo lo que es alcohol le dice vino. Sí. No, vamos por un vino y lo que el señor quiere es un brandy con coca, ¿no? Por supuesto. Hay que aprender a que el vino solamente es el producto fermentado de uva. Entonces, el inicio de la historia y en los anales de muchísimos documentos se habla de vino mezcal. Y vino mezcal, y vino mezcal. Y el vino mezcal era eso que se encontraron los españoles en México, que ya lo producía nuestros ancestros, que era el fermentado de jugo de agave. No necesariamente agave azul Weber tequilana, de cualquier agave, porque México, como todo Mesoamérica, estaba poblado de agaves. Entonces, ¿qué es lo que se encontraba? Que el jugo que existe en las piñas es el corazón del agave. Sí. Los jugos que se extraen de esa piña provocan una serie de azúcares que son susceptibles de ser fermentados. Tú no puedes tener una destilación si no tienes antes una fermentación. De acuerdo. Tú no puedes tener un whisky si antes no tuviste una cebada fermentada. Tú no puedes tener un ron si antes no tuviste un jugo de caña fermentado. ¿De acuerdo? Tú no puedes tener un tequila o un mezcal si no fermentas primero el jugo de agave. Claro. Entonces, para fermentar cualquier cosa, cualquier tipo de elemento, por eso es que hay tantas frutas que pueden hacer vino, ¿no? La uva, pero hay muchos elementos que pueden hacer vino. Entonces, tú extraes ese azúcar y esa azúcar la tienes que convertir enzimáticamente para que sea un azúcar fermentable, y cuando tienes un jugo fermentado puedes provocar una destilación. Correcto. La destilación es un proceso físico-químico a través del cual vas separando moléculas para ir concentrando alcohol y sabor. Entonces, ¿qué es lo que se hacía en México? En México ya se procesaba el jugo del agave, lo que comúnmente se conoce como pulque. Okay. ¿No? Ya se fermentaba el jugo del agave y ya se tomaba una bebida alcohólica derivada del jugo de agave. Okay. Se dice también que en una región muy particular, en Oaxaca, ya existía la destilación antes de que llegaran los españoles, y se descubrió que ya se destilaba en olla de barro. Okay. Eso eran los principios y los inicios del mezcal. Entonces, una vez que tú tienes ese jugo de agave y provocas una destilación incipiente o muy sofisticada, generas un destilado de jugo de agave. Entonces, un mezcal, la diferencia es que puede producirse en otros estados diferentes a donde se produce el tequila. En mezcal hay 9 estados ya permitidos con denominación de origen. ¿Qué quiere decir? Ninguna otra parte del mundo le puede llamar a ningún destilado de jugo de agave mezcal más que los estados que en México se permite. Que son 9. Lo mismo que en tequila, exacto. Okay. En tequila son 5. Entonces, ningún otro país le puede llamar tequila a un proceso parecido de un jugo de agave, porque eso es ya propiedad de México. De acuerdo. En la denominación de origen mezcal se han incorporado muchos más estados de los que se han incorporado para tequila, por darte una idea. Los últimos estados que se han incorporado a la denominación de origen mezcal son Puebla y el Estado de México. Puebla este año, en enero de este año. Wow, hoy Puebla tiene denominación de origen mezcal, el Estado de México tiene denominación de origen mezcal, Michoacán tiene denominación de origen mezcal, Oaxaca, por supuesto, Guerrero. Todos estos estados no tienen denominación de origen tequila, por ejemplo. Wow. Es denominación de origen mezcal. Oye, ¿qué cambia? ¿Qué cambia? Número 1, el aroma y el sabor de un agave que no es agave azul Weber tequilana. Entonces, un mezcal tiene una mucho mayor biodiversidad. Okay. Hay sabores y aromas muy distintos y posiblemente más complejos, posiblemente mucho más... es un mundo mucho más amplio en cuanto a aromas y sabores, porque hay muchas especies permitidas. La otra es el proceso, y esa es la parte medular. El mezcal, la mayoría de los mezcales en el país se elaboran todavía en base a un método muy, muy tradicional, que ya no se hace en tequila. Okay. La manera de producir el mezcal, a diferencia del tequila, es que una vez que tú tienes la piña, en el tequila generalmente lo metes a hornos de mampostería, y esas piñas, para poder secretar el jugo, que después se puede fermentar, se extrae a través de calor. Okay.
En el mezcal, ese calor es el calor de leña y el calor de piedras de río o piedras de la región que se incendian en un hoyo que se llama tapada, que es un horno bajo tierra como si fueras a hacer una barbacoa, pero inmensa. Okay. Entonces tú tienes una circunferencia que es un hoyo en la tierra que posiblemente puede tener 5 o 6 metros de profundidad, que es un poco cóncavo. Y entonces las piñas le quitas, bueno, primero hay que jimar. Jimar es quitarle las hojas al agave. Claro. Jimas y te quedas con la piña, troceas la piña para poderla abrir y dejar el corazón expuesto. Y en el mezcal, esas piñas se acuestan en un montículo sobre las piedras y la leña caliente. Ok. Se hace un gran montículo y ese montículo se cubre después con una lona y se cubre después con tierra y se deja 4, 5 días el agave a cocinarse y a cocerse con ese fuego directo. Entonces, cuando tú sacas esas piñas ya cocidas, tienen un sabor a tierra, a humo, a leña, a piedra, a campo. Sí, súper natural. Súper natural. Oye, qué interesante lo que me estás comentando, porque ahorita que me mencionas que el mezcal fue primero que el tequila, me pongo a pensar por qué el tequila agarró tanta popularidad y en los últimos, yo diría 2 años, el mezcal retomó el mercado y ya ahora todo el mundo dice, vamos a echar unos mezcales en vez de vamos por unos tequilas, ¿no? Es increíble lo que ha pasado con el tema del mezcal, siendo que fue primero en su género. Correcto. El fenómeno de crecimiento del mezcal en los últimos años es un fenómeno de estudio muy interesante. Yo, a mi juicio, lo he analizado y te puedo decir que mucho de lo que ha sucedido, o la gran diferencia con el tequila y el mezcal, es que el tequila logró tener una normatividad muchísimo antes que logró el mezcal. Entonces, hoy toda la elaboración de tequila la regula el Consejo Regulador de Tequila a través de un documento que se llama la NOM, la norma. Y si no sigues la norma, Juanma, no puedes producir tequila. El Consejo Regulador, yo te invito a ti y a todo el auditorio, si algún día van a Guadalajara, que visiten el Consejo Regulador. Las instalaciones y los laboratorios de nuestro Consejo Regulador de Tequila, no lo puedes creer la tecnología que hay ahí. Es el que está en Avenida México, ¿verdad? Impresionante. Es impresionante. El laboratorio es de primer mundo. Los análisis que se hacen ahí es de primer mundo. La gente y los técnicos que están trabajando en el Consejo Regulador es de primer mundo. No sale una sola botella de tequila que no haya pasado el análisis y no haya aprobado las pruebas del Consejo Regulador. Oye, Sandra, entonces el tequila mezcal sí no se es toma así. Muy en serio, ¿no? Muy en serio. No, impresionante. De verdad, yo me he quedado, ahora que lo he estudiado a profundidad, impactada del nivel que tenemos en México para hacer las pruebas. Con decirte que hay bebidas y países que mandan a los laboratorios del Consejo Regulador de Tequila a hacer sus análisis de destilados. Wow. Del primer mundo que tenemos. ¿Qué pasó con el mezcal? El mezcal se quedó atrás. El mezcal se quedó muy casero. El mezcal se queda con un tema de un gran sincretismo cultural. En los pueblos se festeja la muerte con mezcal, se festejan las bodas con mezcal, se festejan los nacimientos con mezcal. Y entonces el mezcal sigue siendo un producto que se hizo por y para una comunidad y para una celebración. Entonces, ¿qué pasa con este boom? Eso no quiere decir que no haya habido mezcales y marcas de mezcal muy conocidas que salieron al mercado y que eso es lo que se vendía. Primero que nada, el mezcal no tiene un sabor tan popular como el tequila porque solamente el hecho de elaborarlo de esa manera artesanal ya sale con un sabor ahumado, que a veces puede ser hasta de llanta quemada. Y a mucha gente no le agrada ese sabor, es un gusto adquirido. El tequila se ha alejado de esos aromas y de sus sabores porque su proceso de cocimiento del agave es ya a través de hornos. Claro. Entonces, número 1, el mezcal no es tan popular o no fue tan popular porque el sabor es un sabor muy especial. Después, no han tenido una normatividad que los apoye y un conjunto, una asociación como lo hace Tequila, en donde han podido exportarse y darse a conocer en el mundo entero. En el mezcal empezaron a organizarse hace muy poco tiempo, como tú lo mencionas. Oye, ¿y van para allá por donde está yendo el tequila o ya está el tequila más bien? Van para allá. Y lo que ha sucedido es que, fíjate que siendo un tema tan artesanal, es un fenómeno muy interesante el que haya habido un rescate. Porque si no hubiera llegado esta nueva generación a rescatar
a todas estas fórmulas, técnicas y maestros mezcaleros, es un arte que se va a perder, como los textiles. Es un arte que se va a perder un día, porque hoy ya la quinta o sexta generación ya no quiere dedicarse al textil que hacía la tatarabuela, la abuela, la mamá. Ya quiere dedicarse a otra cosa y ya tienen otras posibilidades. Entonces, muchos de estos grandes maestros mezcaleros, artesanales, que la fórmula la tienen en la cabeza, que caminan 3 y 4 horas en la sierra hasta encontrar un agave, que saben que les va a dar un mezcal increíble, eso se va a perder. Y entonces hubo un grupo de inversionistas hace 3, 4 años que se dio cuenta que si no llegaban a hacer un rescate con inversión, con tecnología, esas fórmulas se iban a perder. Claro. Y empezó un boom maravilloso en donde la mayoría de esos mezcales siguen siendo muy auténticos, pero ya están en un consejo regulador que los va a empezar a normar. Ahora, bueno y malo, ¿por qué? Porque tú sabes que siempre que normas algo, hay gente que se queda fuera del camino porque no puedes. Claro, por supuesto. O sea, va a haber algún maestro mezcalero en Durango, por ejemplo, que tienen un agave que se llama duranguensis, que es increíblemente cosmético y perfumado, y es como si abrieras una crema de abuelita, que solamente lo sabe hacer ese personaje, y ese personaje tiene 80 años. Okay. Entonces, si no hubiera esta inversión para rescatarlo, ese señor no tiene ni los medios ni la inversión para poder ir a un consejo a que lo regulen, porque tampoco tiene una producción tan grande como para que le interese invertir en eso. Entonces tiene que llegar inversión, modernidad, tecnología, decir, a ver, ¿dónde están estos agaves? ¿Cómo se deben cultivar? ¿Cuándo se deben jimar? ¿En qué momento los...? Y crear dentro de ese tema artesanal un proceso. ¿Y como a cuántos años estamos para que eso suceda? ¿Sí lo ves a la larga? Ya empezamos, sí, yo creo que sí. Ya es un tema increíblemente aceptado, ya el mexicano conoce y estamos ya muy entendidos en el tema de mezcal y somos nacionalistas y nos gusta apoyarlo. Vamos en camino, nos faltan muchos años y tampoco creo que algún día lleguemos a la producción de tequila. ¿Por qué? Porque digamos que a pesar de este boom, el mezcal no le está haciendo mucho ruido al tequila. ¿Qué es lo que pasa? El agave azul Weber tequilana sí es cultivable. La mayoría de los agaves artesanales para mezcales no son renovables y no son muchos de ellos sustentables. Entonces tú puedes estar probando hoy un agave. Por ejemplo, hay un agave que tiene unos aromas y unos sabores deliciosos que se llama Madre Cuiche. Es salvaje, no lo puedes cultivar. Te encuentras 2, 3, 4 plantas o te encuentras un territorio, entonces tienes que entrar en una negociación para ver de quién es el agave, si lo puedes jimar. Tarda muchos más años muchas veces. El agave azul Weber tequilana, a partir de los 5 o 6 años hasta los 7, ya empieza a tener madurez para poderlo jimar. Hay agaves de mezcal que tardan 9 años, 12 años en estar listos. Entonces imagínate los recursos tan escasos, no renovables, no cultivables. Entonces tú puedes encontrar mezcales muy caros. Amigos, estamos platicando en Preguntas Más, Preguntas Menos con la sommelier Sandra Fernández Gaitán. Oye, Sandra, pues ya cuando vas a un restaurante te entregan tu mezcal y te lo entregan con unas rajas de naranja. Ajá. Pero mi pregunta es, ¿cómo realmente se debe de tomar beber? Claro. Un mezcal? Porque mucha gente le pone hasta chile piquín. Sí, ya sé. No sé si se arruina el sabor. Sal de gusano. Ese es otro tema, hablar el gusano en el maguey, ¿no? Mira, la manera real de entender un mezcal, igual que entender un tequila, es probarlo solo, sin nada, sin sal, sin naranja, sin nada de eso. Ahora, exacto. ¿Por qué la tradición de la naranja y por qué la tradición de la sal de gusano? La tradición es un tema totalmente de gusto. El mezcal es un producto en donde muchas veces el alcohol permitido es muy alto. No es que en el tequila no, pero la mayoría de los tequilas están en 40 a 42 grados de alcohol. La mayoría de los mezcales pueden llegar a 48 50 grados de alcohol. Eso es muchísimo. Entonces, una manera de que en tu paladar lo sientas menos alcohólico y menos intenso y menos agresivo es poniéndote antes un elemento muy aromático con mucho sabor y muy ácido. Por eso se pone la naranja. La naranja lo que hace es preparar tu paladar para que el mezcal no te sepa tan fuerte y tan intenso. Pero sí le cambia el perfil del sabor. O sea, lo ideal es tomarlo solito, derecho. Solito, derecho. Eso es lo ideal. Si se te dificulta porque es muy intenso, porque es muy fuerte, o porque a veces no te encanta el mezcal y lo tienes en la mesa y tienes que cumplir por cortesía, toma un poco, chupa un poco de la naranja. La naranja que te va a preparar el paladar porque es ácido y la acidez te hace salivar. Y cuando tú generas saliva inicias un proceso enzimático. Entonces, cuando entra el alcohol,
automáticamente ya lo estás trabajando desde el paladar. Y entonces lo cítrico te ayuda a salivar y te ayuda a que no lo sientas tan intenso y te ayuda a mitigar un poquito el sabor. Excelente. Pero lo ideal es beberlo derecho. Oye, Sandra, ya para terminar, ¿qué mezcales recomiendas tú para la persona que lo va a probar por primera vez? Sí. Y para la persona pues que ya tiene experiencia con el mezcal. Mira, la persona que lo va a probar por primera vez, que pruebe un mezcal de 38 grados de alcohol. Y igual que en el tequila, puede haber blanco, puede haber reposado, puede haber añejo y puede haber extrañejo. Yo le sugiero que empiece con un reposado de 38 grados de alcohol. La marca la tengo en mente, con mucho gusto te la dejo a ti por si alguien te pregunta. A través de Twitter la lanzamos, pero amigos. la lanzamos. ¿Por qué lo comento? Porque es muy difícil encontrar un mezcal de 38 grados de alcohol. Okay. Es muy difícil, pero existen. Entonces empezar por ahí, esta marca es deliciosa, es suave y siendo reposado, cualquier iniciado en el mezcal le va a encantar. Excelente. El que ya conoce de mezcal, yo le sugiero que pruebe hoy. Estamos muy acostumbrados y lo que más encontramos es mezcal de Oaxaca. Oaxaca tiene más del 85% de la producción de mezcal de México, si no es que el 90%. Wow. El 10% lo tienen otros estados como Guerrero, es el que le sigue en producción, ¿no? Pero yo los invito a que prueben, por ejemplo, un duranguensis, un mezcal de Durango, un mezcal de Michoacán, que ya los hay y que son distintos. ¿Por qué? Porque en Oaxaca el agave más común para mezcal es el espadín y el espadín es cultivable. Pero en Michoacán y en Durango hay otro tipo de agaves que no son cultivables y que son muy exóticos. Entonces yo les sugiero que busquen uno de Michoacán o que busquen un Guerrero o que busquen uno de Durango. Amigos, y si tienen más preguntas, Sandra está en Twitter. Recuérdanos tus redes sociales. @SandraVinos y con mucho gusto ahí podemos contestar temas más amplios. Oye, Sandra, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros unos minutos Gracias. del tequila y el mezcal, las bebidas emblemáticas de nuestro país. Gracias. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.